Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Buenas tardes, bendiciones, que la paz del Señor sobreabunde en todos y cada uno de sus corazones. Los corazones de aquellos que sintonizan este su espacio Visión de Águila, cada martes, cada jueves, cada viernes, pendiente ahí a cada palabra que traemos de parte del Señor. Hemos estado enseñando acerca de la unción que quebranta los yugos. Yo creo que un tema muy poderoso. Y hoy vamos a seguir dándole continuidad, ya que realmente es un tema muy poderoso. Yo creo que más para este tiempo, ya entramos en febrero y es un tiempo donde, como usted sabrá, según las tradiciones, se celebran los carnavales. Después de esto viene la Semana Santa, entre comillas, entre otras. Entonces, por esta razón yo creo que es importante hablar. También hay que recordar que es una fecha patriótica también. Entonces yo creo que es importante hablar acerca de la liberación. Yo creo que es un tema que va conectado a los tiempos. Yo sé que tu vida será bendecida a través de cada palabra que vamos a traer en esta tarde. También quiero darte un anuncio muy importante. Colócame el flyer ahí, Amaury. Mañana viernes 7, tendremos una actividad poderosa, Iglesia Tabernáculo de David, zona industrial El Almirante, número 24. Ahí tendremos noche de avivamiento. Poderoso, viernes de avivamiento. Yo sé que Dios hará cosas grandes con el pastor José Luis Guzmán. Allá, nuestro pastor y anfitriones, Pablo Novas Encarnación y Natividad Vilches Nova. Yo creo que esa noche Dios va a derramar de su poder fuertemente. Así que necesita esa actividad totalmente gratis. No, anote bien. Zona Industrial El Almirante número 24, Iglesia Tabernáculo de David. Así que vaya con su esposo, con su esposa, con su hijo, invite a un vecino y sea parte de esta noche de avivamiento, donde Dios hará milagros, traerá liberación y recibirás una palabra de transformación, una palabra empoderada que va a hacer que tu vida entre a otro nivel en lo espiritual. Así que ya usted sabe, mañana necesita Iglesia Tabernáculo de David. Bien, en esta tarde nos acompaña nuevamente el pastor Héctor Michera Gramonte, conferencista, hombre poderoso en la palabra, usted sabe muy bien. Así que salude, ministro. Dios les bendiga de manera especial, muy contento de estar acá compartiendo con mi hermano Julio. Hoy vamos a dar la continuidad del tema que iniciamos en el programa pasado. La programación anterior estuvimos hablando acerca de los diferentes tipos de unciones. Hoy vamos a dar culminación y vamos a hablar cómo podríamos conseguir esa unción y lo que se pasa para conseguirla. Vamos a hablar de algunos personajes del Antiguo Testamento que han revolucionado los 4 puntos cardinales de la tierra, porque cuando recibimos el cuarto nivel de unción, entramos a la cuarta dimensión. Hay personas que dicen que son 4 dimensiones, pero realmente Dios habla de 10 dimensiones. Lo único que nosotros podemos entrar simplemente a 4 de ellas. Y cada una, señores, tiene su significado poderoso. Y la que usted necesita recibir en esta tarde es la unción que rompe el yugo, la cual te va a llevar a este nivel. Dentro de los tipos de unciones, hablamos de la unción del leproso, de la unción del sacerdote, de la unción del profeta o del rey, y la unción que es la que coloca el Ruach HaKodesh, cuando ya coloca esos dones de sabiduría, dones dinámicos, dones vocálicos, son sumamente importantes. Yo creo que necesitamos estos dones para este tiempo, pero sin esa unción que pudre el yugo no podemos conseguir esos dones. Por ende, vamos a ir analizando algunos versos bíblicos que yo sé que nos van a ayudar en esta poderosa tarde. Amén. Antes de empezar
a entrar en profundidad acerca de esta palabra que traemos para bendecir su vida, quiero darte un importante anuncio. La semana que viene, a partir desde el martes, vamos a estar dando un programa de oración en vivo. O sea, usted va a pedir su petición, nos va a escribir. Después de la pausa vamos a entrar con el número telefónico de aquí de cabina para que usted nos escriba, nos llame acerca de alguna petición que usted tiene, si quiere una oración por sanidad, por rompimiento financiero, cualquiera sea su petición, vamos a estar orando por usted con su nombre y por su necesidad en vivo. Así que yo sé que será un tiempo de rompimiento y de bendición para tu vida. Así que esté expectante acerca de todo lo que traemos la semana entrante, la próxima semana, para que tu vida sea bendecida y toda su familia. Bueno, de inmediato vamos a la primera pausa y cuando regresemos, pues vamos a comenzar a desarrollar el tema para esta tarde. Vamos a la pausa. LTE. 4G es la cuarta generación de tecnología móvil. LTE significa Long Term Evolution o evolución a largo plazo. Los beneficios de esta tecnología son velocidades 10 veces más rápidas que 3G con servicios más versátiles y seguros. LTE es un servicio móvil, autoinstalable, que funciona sin la necesidad de cablear la zona donde vives. Conoce nuestros equipos 4G LTE. Equipo for All. Este equipo contiene una antena de óptima recepción que permite la conexión a través de Wi-Fi. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea. Es más pequeño que la palma de tu mano y puedes llevarlo hasta en un bolsillo. Equipo for Surf. Este equipo es autoinstalable, posee Wi-Fi y puedes utilizarlo de manera fija o móvil. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de un puerto LAN para conectarlo a través de una PC o cualquier otro dispositivo con un cable RJ45. Tiene capacidad de conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Equipo for Surf E. Este equipo es autoinstalable, de uso fijo o móvil con Wi-Fi integrado. Solo requiere de conexión eléctrica. Dispone de 4 puertos LAN para la conexión a la PC y otros dispositivos de red a través de un cable RJ45 y posee un puerto RJ11 para la conexión de la voz. Tiene la capacidad de conectar hasta 10 equipos de forma simultánea a través de Wi-Fi. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Visión de Águila. Bendecimos a todos los que se conectan ahora mismo. Yajaira Saldaña, María Cristina, a Fría Acevedo, también al pastor Catirrizo allá en Ecuador. Te bendigo de manera especial a ti, a tu familia, a su esposa y a todos y cada uno de ellos. Bendiciones allá en Ecuador. Gracias por estar pendiente a este espacio. También gracias por su querida y hermosa amistad de siempre. Así que bendiciones. También a María Cabrera le bendecimos de manera especial. Bueno, vamos a estar leyendo en el capítulo 30, verso 25, para comenzar a dar introducción al tema que tenemos, que yo sé que es poderoso. Porque cuando hablamos de la unción, estamos hablando de un elemento muy poderoso, un acto muy poderoso en la vida del individuo, que usted sabe que tiene que ver con un ungimiento que empodera a la persona para que comience a realizar o entrar en él fideicomiso o la responsabilidad que Dios ha entregado en su mano, que no tiene que ver nada con lo que es humano, tiene que ver con una investidura espiritual que te hace entender que lo que tú vas a realizar tiene que ver con un orden divino, tiene que ver con una ordenanza que viene de parte del Señor, y para eso se utilizaban cosas simbólicas, como por ejemplo el aceite de la unción, que es donde vamos a estar, vamos a introducir ahora, para que usted comience a entender a profundidad estos principios que yo sé que van a clarear tu pensamiento. El versículo 25 dice: y hará de ellos aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio
la mesa con sus utensilios y los candeleros, todo con sus utensilios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, fuentes y su base. Así lo consagrarás y será santísimo, todo lo que te cares en ello será santificado. Ungirá también a Aarón y a sus hijos y los congregará para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: esta será mi aceite de la santa unción por vuestra generación. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haré yo otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Muy importante, siempre Dios fue muy cuidadoso cuando tenía que ver con todo lo que era el templo, lo que eran los sacerdotes, y una de las principales cosas era específicamente ungirlo, porque eso significaba que se estaba apartando plena y totalmente para Dios, y que esas cosas no podían ser utilizadas para otras acciones o actividades que no tengan que ver con lo que es el templo, porque es simbólico. Todo eso, más adelante vamos a entrar en más detalle, representa la vida misma espiritual de aquel que es ungido por Dios para comenzar a realizar un ministerio que Dios ha puesto en su mano. Así que, pastor, vamos a entrar en profundidad en este tema. Excelente. Y es un peligro empezar un ministerio sin la aprobación, sin el ungimiento de esa unción superior. Si nosotros analizamos, el aceite que se utilizaba para ungir dice que era superior. ¿Por qué? Porque el aceite tenía dimensiones o tenía niveles. Por ejemplo, cuando se sacaba el aceite en la prensa, el primer aceite, el puro, lo máximo, la primera colada, como decimos aquí en República Dominicana, esta se utilizaba para la lámpara, para la menorá. Tenía que arder con aceite puro. Ahora, luego la segunda prensa, entonces se utilizaba para ungir los utensilios. Y la tercera sacada se utilizaba para ungir a los leprosos. Eso habla de dimensiones. Ahora, cuando analizamos los preparativos de este aceite, vamos a observar que vamos a tener en el preparativo mirra. ¿Qué representa la mirra? Bueno, sufrimiento. Para conseguir esta unción se necesita sufrir. Por eso la palabra mirra viene de la palabra hebrea mara, que significa amargo. Vas a pasar amargura, vas a pasar vicisitudes, vas a ser afligido. Pero aparte de esto, también la palabra mirra viene de la palabra moré, que significa maestro. ¿Por qué un maestro tiene que sufrir tanto? ¿Por qué? Porque su propia vida tiene que ser una enseñanza. Entonces, moré, de la palabra mirra, de la palabra mirra en hebreo, también de ahí viene la palabra Moriah, el monte donde Dios le dice a Abraham: vete a tierra de Moriah y allá sacrifícame a tu hijo. Abraham recibió nociones de esta unción, porque la Biblia viene desarrollándose de manera progresiva, pero para él recibir nociones de esta poderosa unción, tiene que ser sometido a 10 pruebas. Y hay personas que quieren recibir esta unción, pero no quieren recibir las pruebas. Y la primera de ellas, vamos a dar detalles en unos cuantos minutitos, porque hay muchas cosas que no están registradas en la Biblia, pero los comentaristas que han llegado a ciertos niveles, ellos hablan de esto, de lo que pasó a Abraham antes de salir de Ur de los caldeos. Porque antes de Dios llamar a una persona, lo primero es que pone en él algo que le vaya instando a buscarle. Según la historia extrabíblica, a Dios no se le reveló así a Abraham. Simplemente Abraham sale a ver el sol y él ve que el sol se oculta y dice: el sol no puede ser Dios. Él ve las estrellas y dice: las estrellas no pueden ser Dios. Ve la luna y se oculta: esto no puede ser Dios. Debe haber alguien mayor que el sol, que la luna y las estrellas. Entonces ahí es que él empieza a salir de la idolatría. Pero cuando él empieza a salir de la idolatría, la historia extrabíblica dice que él lo tomaron y lo echaron a un horno de fuego. Y ahí fue que él empezó a llamarse amigo de Dios. Para recibir esta unción necesitamos ser amigos de Dios. Una persona que no sea amiga de Dios no puede recibir esta unción, porque para recibir este nivel o esta dimensión necesitamos
entrar en lo que nosotros conocemos como una de las esferas más elevadas de la adoración, que es la palabra Yadash, que significa intimidad. Y al entrar en esa intimidad tan profunda con el Eterno, es como cuando dos personas se casan y entran a una habitación a consumar el matrimonio. Eso es algo extraordinario. Cuando conseguimos entrar en la recámara, a entrar en esta intimidad con el Eterno, entonces le conocemos, vemos la cara de Dios y Dios no tiene cara. ¿Qué significa ver la cara de Dios? Conocer los 13 atributos de misericordia, que fue lo que Moisés vio cuando dice la Biblia que Moisés le vio las espaldas a Dios. ¿Y cómo es que Moisés le va a ver las espaldas a Dios si para los hebreos Dios es Ein Sof, es indescriptible, no tiene forma, no tiene figura? Entonces, está mirando cara aquel que no tiene cara, está mirando brazos aquel que no tiene brazos, está mirando boca aquel que no tiene boca. Es que cuando tú entras en ese nivel de unción, tú ves las cosas que no son como si fuesen. Cuando entramos en este nivel de unción, somos capaces de cambiar las leyes de la física. Y esto fue lo que pasó con Eliseo, cuando de repente allá en el río se le cae el hacha a los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas están mortificados. Dice, ay, mi señor, se me cayó el hacha. ¿Dónde se cayó? Eliseo toma un pedazo de madera. Es imposible que cuando se introduce la madera en agua, la madera pueda hundirse, pero es totalmente imposible que el hacha pueda flotar. En otras palabras, la unción que portaba este hombre era capaz de cambiar las leyes de la física y así dar lugar a que el hierro se convierta en madera y la madera en hierro. Eso es algo extraordinario. Santo. Y esta es la unción que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, va a derramar sobre cada televidente en esta tarde para que empiece a flotar en el aire y a vivir una vida dimensionada. Porque el yugo de la idolatría en Dominican Republic tiene que romperse, quebrarse a causa de esa unción de la cual estamos hablando en esta tarde. Poderoso. Y una de las cualidades que usted mencionaba, que yo creo que tiene que ver mucho con una vida relacionada con Dios, es precisamente el sufrimiento. Y es donde muchos, quizá la dimensión que muchos no quieren llegar, porque todos queremos vivir un evangelio light, queremos estar quizá en las mejores posiciones. Sin embargo, cuando hablamos de padecimiento, como Pablo dijo en una ocasión, que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo, en mi espalda, la marca de Cristo. Yo creo que para nosotros recibir esa unción, precisamente, como decía el pastor, es necesario que aprendamos. En una ocasión yo lo dije esto en una predicación, que hay que acostumbrarnos al dolor. Y usted dirá, ¿cómo así? Precisamente por esta razón, porque para usted recibir de parte de Dios unción, es necesario que venga el levantamiento, que usted tenga que llorar, tenga que sufrir. Pero este sufrimiento lo va a llevar, como dice la Biblia, a un más excelente peso de gloria. Y yo creo que cuando usted recibe esa unción, usted va a entrar a una dimensión tan poderosa que ya su humanidad no va a prevalecer sobre su vida. Porque a veces el asunto es que no nos permite muchas veces manifestar y ver desarrollado las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano, precisamente es nuestra humanidad. Cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos, lo que poseemos, es porque nuestra habilidad, nuestra capacidad así lo determina. No es así. Todo el que viene a los caminos de Dios tiene que pasar por el taller del maestro. En ese taller a usted se le van a bajar, como decimos en mensaje, la tutuma. A usted se le va a comenzar a trabajar en esas áreas que posiblemente no han sido trabajadas, con el objetivo que una vez usted sea plenamente preparado para la obra que Dios ha entregado en su mano, pues entonces usted comienza a fluir de manera poderosa. Y es ahí donde usted va a entrar en la dimensión que entró Eliseo. Yo creo que Eliseo es un ejemplo patente. Cuando usted comienza a leer la historia de Elías y Eliseo, usted se da cuenta que Eliseo estaba labrando la tierra para sembrar con los bueyes. Sin embargo, cuando viene el hombre que posee el manto de la unción, aquí hay algo muy importante, y es que Eliseo también conocía su llamado, aunque no sabía la dimensión que Dios lo iba a llevar, pero conocía, porque inmediatamente pasa Elías y pone su manto sobre él. Eliseo comienza a caminar en pos de Elías, comienza también a pasar los procesos, porque si usted se fija, Elías tuvo que trasladarse a diferentes lugares y cada uno de esos lugares representa un proceso. Sin embargo, Eliseo estaba dispuesto
Y para no alargar mucho la historia, al final de la jornada, ya después de Eliseo ser preparado, porque tuvo que pasar por un sinnúmero de acontecimientos, de situaciones en su vida, al punto de tenerlo que abandonarlo todo, como muchas veces para nosotros recibir las cosas del Señor tenemos que hacerlo, despojarnos de todo. Finalmente, Eliseo pudo ser investido de esa unción sobrenatural que trascendió a su líder. Porque es muy importante conocer que Dios no tiene límite y posiblemente el usted estar dispuesto a recibir más de Dios no significa que usted esté en competencia o que quizás no honra a su maestro. Porque lo de Dios es sobrenatural y es más abundante. Si usted anhela más de Dios va a recibir. Ahora, cada una de esas dimensiones te va a llevar a un proceso diferente de sufrimiento para que realmente usted sea aprobado. Y una vez usted reciba aquello que usted anhela de parte de Dios, usted puede decir, realmente me costó sacrificio y por eso lo valora, pastor. Es así. Y cuando nosotros analizamos, lo primero que se le echaba al aceite era mirra. Eso implica que lo primero que va a llegar a tu vida es el sufrimiento. Por ende, cuando Yeshua nace, a él le llevan mirra, incienso y oro. Esto entra en un renglón totalmente profético. Y me da a entender a mí que cada prueba tiene una codificación profética. Y las personas, al desconocer esto, pasan muchísimas pruebas y no se dan cuenta que cada una de ellas, el día que le sucedió, es porque viene un día en un año diferente, en ese mismo día, que vas a recibir al doble en bendición de la prueba que está pasando. Y cuando nosotros analizamos aquí también el aceite de la unción, vamos a observar que tiene canela. Canela ya especies aromáticas, o sea, después que viene el sufrimiento, entonces empezamos a emanar el olor que va a perfumar el entorno que está a nuestro alrededor. No solamente esto, sino cálamo aromático también que representa el olor. Y por último, vamos a observar el aceite de oliva. Hay muchas personas que quieren el aceite antes de la mirra, y eso es un problema, líder, que quieren la canela antes de la mirra, que quieren el cálamo antes de la mirra. Eso no fue lo que pasó con Yeshua. No, para Yeshua recibir un nombre que es sobre todo nombre, primero tiene que aguantar 39 latigazos con un escriba detrás anotando lo que Yeshua iba a salir de la boca de Yeshua. Entonces, el camino al Gólgota no dijo ni una palabra, y sobre todo, él tomándose este trago de mirra, ahora lo van a colocar en el medio de dos delincuentes, líder. Y esto me impacta a mí de una manera tan sobrenatural, porque en ocasiones somos vituperados, calumniados, y de repente empezamos a defendernos. Sin embargo, Yeshua lo único que dijo fue: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta unción te va a llevar a una dimensión de perdonar a las personas que te han hecho daño en el pasado. Y tú vas a entender cuando recibas esta unción que todo lo que has recibido y todos los golpes de la vida que has recibido es porque el Eterno lo ha permitido para formar ese hombre interior. Por eso la Biblia habla de que Dios creó al hombre, lo hizo y lo formó. Está hablando aquí en tres dimensiones. Lo crea, perfecto, lo hace y lo forma. Entonces, en este proceso de formación, que es la palabra hebrea yatzar, Dios empieza a darle forma, ¿verdad? Como el barro, entonces hasta llegar al momento de que la persona sea una vasija totalmente preparada para recibir ese aceite. Una vasija sincera. Como en el siglo I, todas las personas que conocen usos y costumbres de las tierras bíblicas entienden que cuando se habla de una vasija sincera es porque en la antigüedad los mercaderes eran tan astutos que si se rompía una vasija le ponían cera y la pegaban, y desde que daba el sol lamentablemente se derretía la cera y se desbarataba la vasija. Entonces Dios quiere vasijas sinceras, vasijas bien formadas, para cuando Él derrame ese aceite, el aceite no se derrame. Probablemente en este año ha sido un año donde tú has sufrido mucho, te ha tocado vivir el asunto de la mirra, la posición de recibir mirra, sufrimiento.
pero prepárate porque estás a punto de que el cálamo llegue a tu vida, la canela llegue a tu vida y el aceite de unción llegue, el aceite de la unción llegue a tu vida. Cuando llegue ese aceite de la unción, 5 niveles, líder. 5 niveles, 5 especies tenían. Por ejemplo, aquí vemos mirra, canela, cálamo, aceite. 5 niveles. 5 niveles. Y dentro de estos 5 niveles, líder, representa 5 gracias, brother, misericordia, dando a entender que lo que tú recibiste, no lo recibiste por esfuerzo humano, ¿verdad? Sino por la misericordia y la gracia del Señor. Y este número 5 también lo vamos a ver cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, que es la misma letra en el hebreo, Hei, o la H, que Dios le coloca a Abraham, dando a entender que ya Abraham había perdido todo esto. ¿En qué? En Ur de los Caldeos. Y no solamente en Ur de los Caldeos, sino con toda la trayectoria y las 10 pruebas, ya Abraham había perdido el aliento. Probablemente en este año has perdido el aliento, pero prepárate para que recupere esa unción que te va a dimensionar. Amén. La unción de 5 niveles. Muy poderoso. Y cuando vemos los tiempos, decimos lo que dice la Biblia. Oye, está abundando el pecado. Pero también en contradicción al entender que está abundando el pecado y como que todo se va a apañar y que va a decrecer la misericordia. Sin embargo, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que estamos diciendo es que la unción que va a ser manifestada sobre ti será 5 veces más poderosa en tu vida. ¿Por qué? Porque has sido aprobado. Yo creo que cuando somos aprobados, y el aprobado significa que tú has pasado la prueba que te han metido, que tú has pasado las tentaciones que el enemigo te ha puesto, con el objetivo de alcanzar aquello que Dios te ha prometido, porque realmente ya tú estás preparado. Y yo creo que para recibir esa unción y entrar en la manifestación de ella, se necesitan principalmente 2 cosas. 2 cosas. Y lo vamos a ver más desarrollado. La primera es creer. Creer. Porque para tú ser ungido se supone que tienes que creer en aquel que te está llamando. Conocerle también. Creer, conocerle. La segunda es amarle. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 9, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de los hombres, son las que Dios ha preservado para los que le aman. O sea, nadie que no ame a Dios, es imposible que sea ungido por Él para entrar en el ejercicio de una misión que Él le envíe. Es imposible. Es necesario que tú le ames, es necesario que tú creas en Él, porque eso es lo que te va a llevar a la dimensión de tú manifestar lo que Él dice por su palabra, que posee en sí mismo y que puede derramar sobre ti para que también entres en el ejercicio de ella. Especialmente nosotros como llamado de Dios, como ungido del Señor, estamos llamados a creer en Dios. Creer es estar dispuesto a tú abandonarlo todo por causa del Señor, a sufrir lo que sea que venga a tu vida, porque tú estás consciente que si Dios te hizo una promesa, si Dios te dio una palabra, ellas no van a caer al vacío, sino que a su tiempo tú vas a ver el resultado de ella, amarle. Porque aunque se levante el enemigo, quiera dañar esa intimidad, esa relación que tú tienes con Dios, el amor es tan fuerte que va a cubrir cualquier falta. El amor es tan fuerte que va a hacer que tú te apegues a Dios por encima de cualquier circunstancia, porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Es imposible que alguien que ama a Dios desista de aquello que quiere alcanzar en Él. Entonces, por esa razón yo creo que es importante estas 2 cualidades, creerle y amarle, pastor. Sí, y yo quiero comentar un poquitito acerca de estas 2 palabras, las cuales yo sé que fue un impacto del Espíritu Santo que sentiste en este momento. Amén. Y Dios las colocó ahí en su corazón. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la palabra creer, ¿verdad? Fe, desde una perspectiva, es imposible conseguir esa unción sin tener emuná, que es la palabra fe. De aquí viene la palabra creer, obedecer y confiar. Y estas palabras están totalmente conectadas. La palabra, por ejemplo, obedecer es la palabra Shema, la cual tiene que ver con escuchar, prestar atención y poner en práctica lo que escuchas. Si no escuchamos y ponemos en práctica lo que escuchamos, lamentablemente esa unción no va a llegar. La palabra confiar es la palabra hebrea bataj, que significa una casa rodeada con vallado.
Por eso es que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este salmo es totalmente poderoso desde una contextualización hebraica. Esto quebranta los pulmones del infierno. Cuando nosotros recitamos ese salmo y vivimos conforme a ese salmo, entramos en lo que los expertos conocen como la cuadrimensión del Eterno. ¿Por qué cuadrimensión del Eterno? Porque aquí aparecen los 4 títulos más poderosos de Yahweh, de los 72 nombres que tiene. Elohim, que significa máximo poder, máxima autoridad, fuerza que controla el universo, fuerza que dirige el universo, líder fuerte y admirable, hacedor de profundidades inescrutables, más allá de nuestro entendimiento humano. Número 1, número 2, Yahweh, Ejeyah, que significa yo soy el que era, el que es y el que será. Yo soy el autoexistente, yo soy el que me convierto en quien tú quieres, quiera que yo me convierta. Oye, eso es algo terrible. El Elión, el que está por encima de todas las cosas. Yo estoy como prendido hoy. No, esto está fuerte. Está demasiado fuerte. Se siente la radiación de unción que se estaba disfrutando. Creo que esto hay un volcán en erupción en esta tarde aquí. La unción del Eterno se ha mudado para y lo que está canal. en sintonía, yo sé que están sintiendo realmente el acompañamiento que trae consigo cuando hablamos la palabra que tiene que ver con la unción. Esto es poderoso. Quiero saludar rápidamente para que continuemos. Esta persona que está en sintonía, su esposa Miguelina Geraldo de Agramonte, también a Joana Bastos, a Víctor Miguel García, a Ruder Carmen Solano, te bendigo de manera especial, una amiga muy querida, realmente siento gran aprecio por ella, y a mi tía Germania Cabrera, que están viendo este espacio ahora mismo, están en sintonía, se han bendecido a través de la palabra que estamos trayendo de parte del Señor para que tu vida sea totalmente bendecida. Así que continúa, ministro, que esto está poderoso. Sí. ¿Por qué necesitamos esta unción? ¿Por qué la necesitamos? ¿No te has preguntado tú por qué necesitamos esta unción? Señores, claro, el apóstol Pablo lo dijo. Después del apóstol Pablo enseñarle a los colosenses o a los efesios, disculpen, enseñarle acerca de teología verdadera, enseñarle acerca de soteriología, la doctrina que tiene que ver con la salvación, eclesiología, la doctrina que tiene que ver con la iglesia, neumatología, la doctrina que tiene que ver con el Espíritu Santo, les dice ahora: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ya ustedes tienen todo, tienen teología, tienen conocimiento, conocen acerca de la salvación, tienen la unción que pudre el yugo, solamente les toca fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. En el griego, si nosotros analizamos contra sangre y carne, no se colocó aquí la palabra solamente, porque tenemos una lucha constante con la nefesh bahimá, o con el alma inferior, con lo que nosotros llamamos carne. Tenemos esa lucha, ¿verdad? Entonces sí tenemos lucha contra carne, ¿verdad? Pero él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino contra principado. ¿Sabe lo que es un principado? Alguien que gobierna una nación. Pero yo estoy seguro que hay naciones que han tenido, hay principados que han tenido que abandonar naciones porque se ha levantado un hombre con esta unción. Y esta unción ha hecho que el principado tenga que salir corriendo. Y han tenido que cerrar las cárceles, ministros, en esos lugares. Ha dado un punto muy poderoso, porque específicamente cuando hablamos de tener unción, Dios te está ungiendo especialmente para luchar contra esos principados, que son los que traen yugo a la vida del ser humano. Son los que te subyugan de manera que tú no te dirijas por sí mismo y que lo que tú hagas tiene que ver con una influencia de esos demonios. Ahora, ¿quiénes son los enviados para detener las obras de esos principados, de esos gobernadores en las regiones celestes? Específicamente los ungidos del Señor. Y hay una palabra poderosa que la leímos el jueves pasado, pero yo quiero mencionarla nuevamente, lo profético acerca de Jesús en la obra encomiable que Dios puso en su mano, para que realmente una vez esté aquí en la tierra, pues comience a realizarlo. Y fue esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es una declaración profética que todavía no estaba hablando de un revestimiento como para recibir el Espíritu y que more ya en la vida, porque posiblemente se estuviese adelantando a lo que posteriormente acontece, que después que Jesús es bautizado, es que el Espíritu Santo viene y lo embiste y ya el Espíritu Santo mora en él. Que también se manifiesta en la vida del creyente. Recuerde que antes de Jesús ascender a los cielos,
el Espíritu Santo operaba en los apóstoles, pero no como una morada, sino sobre ellos, haciendo los milagros, haciendo las señales. Esto también se manifiesta en esto profético, está sobre mí ahora. Yo creo que el impacto ahora es más poderoso, más preeminente, porque no solamente el Espíritu de Dios está sobre nosotros, sino que está en nosotros. Y el tener el Espíritu de Dios en nosotros está hablando de un fluir constante en nuestra vida de autoridad y de poder, de manifestación, que no tiene límite, que no tiene fin, que no se limita a quizá a la duda o a la poca fe del individuo, sino a lo que Dios quiere hacer a través de aquel que está dispuesto a recibir de parte del Señor. Y por esta razón, yo creo que una vez el Espíritu de Dios esté en ti, el fluir que tiene que estar en ti tiene que ser sobrenatural. Y ahí es donde comienza entonces a hablar lo que tiene que ver, lo que manifiesta la unción, que dice sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos. Yo creo que estamos en una fecha donde se habla mucho de la liberación, y por mucho tiempo hemos escuchado que en este tiempo fuimos liberados de la esclavitud que teníamos por la nación vecina, ¿verdad? Y se proclama independencia. Sin embargo, yo siempre me digo que yo creo que la esclavitud que ha mantenido no solamente este país, sino la humanidad completa, no tiene que ver con una nación hegemónica que está al dominio de ellos, sino que tiene que ver con una condición espiritual que trasciende más allá de lo que tiene que ver con lo humano. ¿En qué aspecto te lo digo? Tiene que ver con el pecado en el hombre, tiene que ver con demonios que toman posiciones de la vida, que para realmente ser libre de esto, porque quiero mencionar, mire, fuimos libres de Haití, ¿verdad? Fuimos liberados de ellos. Fuimos liberados en un momento quizá de España, la nación, se rompió esa nación. Y muchas naciones han sido liberadas una de otra. Sin embargo, si usted se fija, nunca el ser humano ha sido libre en esta ley. Porque tú eres libre de uno, pero viene otro y te esclaviza. Porque mientras hay una mente esclava, siempre habrá esclavitud. Ahora, cuando todos seamos libres, la esclavitud será abolida. Me explico. Cuando tú eres libre mediante la sangre de Jesucristo, es cuando realmente tú entiendes el sentido de la libertad. Cuando realmente tú entiendes que ya no estás subyugado, que no estás sometido a una fuerza que domina tu vida. Porque la Biblia establece que al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Ahora, a través de quienes acciona esta fuerza para que podamos traer una respuesta a aquellos que están siendo sometidos y subyugados por los demonios, a través de alguien ungido, que ha sido llamado de parte del Señor para traer la libertad a los cautivos, como dice la palabra, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Lo que te estoy diciendo es que la respuesta a todas esas necesidades de enfermedad que tú tienes, de esclavitud espiritual, que es la que agobia al mundo, la respuesta de esto está a través de una palabra que viene de parte de Dios por medio de un ungido. Y yo creo que esto es poderoso porque nos está diciendo a nosotros como iglesia que en nuestra mano y en nuestra boca está la respuesta a las necesidades que agobian el mundo. Es así porque esta unción te va a introducir en una dimensión de revelación. Cuando llegues a este nivel de revelación te va a pasar lo que le pasó a Daniel, que Daniel ora por porque ya él entendió que había llegado el tiempo, pero realmente había un príncipe allá arriba que estaba reteniendo, ¿verdad?, la bendición, la respuesta de Daniel. Entonces Daniel rápido se introduce en 21 días de ayunos, pero de repente él recibe en visión que ahora el príncipe de Grecia, entonces ahora viene pronto también. Y esto habla de los imperios. Cada vez que llega un imperio a invadir el pueblo de Dios, a devastar el pueblo de Dios, es porque este imperio viene ¿de dónde? Viene del infierno. Porque claro, como dije anteriormente, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no contra principados, personajes espirituales que gobiernan una nación, gobernadores que están influenciados por el mismo mal. Exactamente, que gobiernan una provincia, potestades, que son los demonios que poseen a las personas, las legiones, huestes, que son los demonios que están allá arriba obstaculizando para que tu oración no rompa los cielos. Y
así sucesivamente. Ahora, cuando esta unción llega a nosotros, somos capaces de viajar más rápido que la luz. La dimensión que llega a tu vida es que tú estás, antes de tú abrir la boca, ya Dios te está contestando. Porque llegaste a una dimensión que es conocida como Hasid. ¿Qué es Hasid? Una persona que empieza a vivir una vida totalmente piadosa, en devoción. Que ya no tiene que decirle ve al culto, sino que antes de la persona invitarle al culto, y esa persona está ahí. Cuando recibimos esta unción, dejamos de ser cristianos reactivos y nos convertimos en cristianos proactivos. Dejamos de ser cristianos pasivos y nos convertimos en cristianos activos. Esta es la unción que la iglesia necesita. Esta unción no es zapatear, no es bulla, es una unción que cuando usted llegue a los lugares, a kilómetros, los demonios tengan que decir: no puedo estar aquí porque llegó el ungido, llegó el hombre que tiene la marca, que tiene el sello, que tiene la unción, llegó el hombre que conecta el cielo con la tierra. Entonces, es como quien dice, tú te conviertes en una estaca que unifica el cielo con la tierra. A pesar de que tú como número 6, que es lo que representa la estaca, Vav en el hebreo, te conviertes en esta entidad que simplemente tu cabeza está conectada del cielo y solamente tiene los pies sobre la tierra. ¿Por qué tus pies sobre la tierra? Para que tú camines, ¿verdad? Porque hay personas que tú tienes que empezar a dimensionarlas, a elevarlas, pero no puede llegar a ese nivel sin esta unción. ¿Cómo conseguir esta unción? El ministro estuvo hablando de la palabra emuná, fe. Perfecto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible conseguir esta unción. Aparte de eso, el amor, otra palabra, otra herramienta. Estamos careciendo de amor. Amor, ahabá en hebreo. Darlo todo a cambio de nada. ¿Estamos dispuestos a recibir esa unción? ¿Cuántos dicen amén? Everybody dice amén. Pero cuando se les dice, ¿estás dispuesto a darlo todo a cambio de nada? Por eso. Exactamente. ¿Estás dispuesto a aborrecer padre, madre, hijos? Amar menos a padre, madre, hijos, trabajo, que a Dios. Ahí es donde entra la controversia. ¿Cómo es que yo voy a amar? Porque las personas muchas veces están en el humanismo. Es como ver que estoy dejando algo tan importante, según yo, para entrar en algo que tiene que ver con una religión. Porque la gente se fija más como más en lo religioso que en lo espiritual. O sea, yo estoy dejando mi esposa, mi casa, mi padre, mi tierra, que tienen que ver con lo que más yo amo, por seguir una religión. Y cuando tú crees que lo estás haciendo por seguir una religión, te desconecta de Dios, porque está entrando en el humanismo. Ahora, cuando tú entiendes que esto es espiritual, porque toca directamente a Dios, el tú dejarlo todo, el tú sufrir por causa del Señor, entonces ahí es donde tú eres revestido de esa verdadera unción que hace que tú trascienda a lo espiritual y que lo que tú manifieste haya un respaldo de parte del Señor, porque tú estás enteramente dispuesto o depositado en sus manos. Eso es poderoso, ministro. Poderoso, poderosísimo, líder. Pero pocas personas están dispuestos a pagar este precio. Así es. ¿Cómo se consigue? Otra es obediencia. Si usted no tiene obediencia, lamentablemente usted no va a conseguir esta unción. Porque esta unción, ya cuando tú por obediente la consigues, entonces te va a llevar a dimensiones de ser una persona misericordiosa. Sí. O sea, la palabra misericordia es muy importante para nosotros los cristianos. Es la palabra rahem en hebreo. Rahamim, misericordias. Por eso es que Yahweh es conocido como el rahem. Y es uno de los 13 atributos que él posee. Rahem, misericordioso. Gesed, bondadoso. Erep apayín, que significa tardo para la ira. De hecho, la palabra ya cuando llega, cuando tú recibes ese nivel de unción, te airas ya muy poco. Solamente te aira por las cosas que tienes que airarte. Claro. Te pasa como cuando Jesús estuvo caminando sobre la tierra. Y cabe mencionar que la ira es un atributo de Dios que nosotros poseemos por cuanto somos creación de Dios. Ahora, la ira del hombre, en la ira del hombre reposa el pecado, la maldad. Ahora, en la ira de Dios tiene que ver con su justicia, que tiene que ver con el pago que cada uno merece según lo que hace. Ahora,
¿qué establece la Biblia acerca del aire en nosotros? Airaos, pero no pequéis. Exactamente. O sea, te está diciendo, es normal que te aires, pero es anormal que peques por medio de la ira. Perfecto. Porque la ira en sí no es mala, es cómo tú la utilices. Claro. Porque de repente si llegas a un lugar y ves que el templo lo están volviendo, como dicen en República Dominicana, manga por hombros, entonces exactamente te vas a irar porque está profanando el templo que lo hizo de Jesús Dios. en un momento. Jesús lo hizo. Entonces esa ira es buena. Ahora, te estás airando con tu esposa por sencilleces, esa ira no es buena. Entonces la ira que tienes que tomar es la ira que va conforme a la palabra del Señor. Entonces, airarse y enojarse son dos cosas totalmente diferentes. Porque ya cuando una persona se ira porque ha pasado algo que entiende que no está bien y es normal, pero entonces cuando de repente entra en el enojo en ti, ya va entrando en ti lo que se llama raíz de amargura. Y hay muchas personas con raíces de amargura y esta unción te va a permitir sacar a muchas personas de esa raíz de amargura, porque esta unción es sana, esta unción liberta. Cuando sale la palabra de Dios de una boca ungida, las personas que están alrededor escuchando el mensaje, esa persona son sanadas. Sus dimensiones de su alma son conectadas. Sus 5 dimensiones del alma son conectadas. Cuando venimos aquí al Evangelio, venimos totalmente deshechos. Nuestro hombre interior está totalmente desbaratado. Por eso necesitamos esa unción para ensamblar esas personas que han sido devastadas por Satanás. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Hay personas que deben conocer la palabra muerte en sus dimensiones, porque cuando se le habla de la muerte a las personas, dicen, pero ¿qué muerte? Yo estoy vivo. Está muerto. La muerte tiene dimensiones. Existe muerte espiritual, muerte literal, muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte que te está arropando a ti? ¿La espiritual, la literal o la muerte segunda? La muerte espiritual. Hay personas que existen pero no viven. Entonces necesitan ese nivel de unción para que reciban vida. Y en 2 minutitos vamos a estar hablando de lo que pasaba cuando las personas iban al templo en la antigüedad. Antes de eso, ministro, la paciencia y la misericordia son atributos muy importantes en un ungido. Porque si usted se fija, en un momento David estaba en el desierto con sus siervos, y la Biblia dice que fue donde a la casa de, ¿cómo le llama este hombre? Nadab, pidiendo que lo ayudara con alimento, y aquel hombre se le negó, le envió un mensaje negándose y lo ofendió con la palabra. David había hecho un favor a los pastores de ese hombre en un momento determinado, y esto, al él darle esa respuesta, esto enojó grandemente a David, y eso lo llevó a una ira, y esa ira lo iba a llevar a un error. Pero sin embargo salió Abigail, una mujer de entendimiento, de sabiduría, y lo hace entrar en razón. ¿Y qué tuvo que David que manifestar una vez aquella mujer lo hace entrar en razón? Que usted lee la palabra y se da cuenta de la palabra sabia que aquella mujer le habló. La paciencia, la misericordia. Pero también en un momento David, después de estar corriendo de su hijo Absalón, la Biblia dice que él regresa a Jerusalén, y en el camino viene uno llamado Siba maldiciéndolo y diciendo toda clase de cosas. Dice la Biblia que luego que David es ungido como rey, que regresa a Jerusalén, ese mismo Siba viene pidiéndole perdón, y uno de sus siervos quiere agredirlo porque en otro momento él lo estaba ofendiendo, maldiciéndolo, y David le dice que no lo toque, que no le haga nada, no vaya a ser que contienda contra Jehová, porque lo que aconteció el mismo Dios lo estaba permitiendo. ¿Qué te quiero decir? Que lo característico también de alguien que es ungido es que tiene que tener misericordia y paciencia. Porque si tú tienes unción y eres una persona impaciente, sin misericordia va a ser un alboroto. Es así. Un alboroto. Por eso es que hay mucha gente que se agarran de la unción. Yo estoy ungido y quieren, muchas veces aquí hay una enseñanza, pero a veces actúan de una manera inmadura, como lo hizo Eliseo. Hay una enseñanza en eso. Pero a Eliseo le dijeron calvo y él declaró una palabra y se lo devoraron los osos. A veces cuando tenemos la unción queremos decir palabras, proferir palabras y hacer cosas porque entendemos que somos ungidos, pero no es más que una actitud de misericordia y también de impaciencia. Es así.
Y la paciencia tiene que ver con sufrir por largo tiempo, Ahí. sin desesperarse. Sí. Esa es la palabra que se utiliza en el griego para paciencia. Hay detalles importantes que debemos saber. Los ungidos consiguen 5 o 6 cosas las cuales deben atesorar. Y una de ellas es que cuando esa unción llega, entra en ti lo que se llama humildad. Pero si tú no sabes lo que significa la palabra humildad, probablemente vas a pensar que eres humilde y sin embargo hay orgullo dentro de ti. La palabra humildad tiene que ver con vivir como una persona que tiene muchas cosas, pero vive como si no tuviese nada. Ese es un punto. También la palabra humildad tiene que ver con la palabra hebrea nabá, que significa, o tiene que ver con alguien que ha recibido daño, pero se puede vengar. Tiene la capacidad de vengarse, pero no lo hace porque entiende que la venganza viene de Jehová. Y hay otra palabra que es humilde, que tiene que ver con chafal, que significa alguien caído, alguien derribado. En otras palabras, la palabra humildad tiene dimensiones. Como todas las palabras, ustedes saben que la Biblia tiene niveles de interpretación. Los rabinos utilizan 4 niveles: nivel simple, llano y así sucesivamente. Entonces, la humildad es sumamente importante. La humildad, una de las cosas también que vas a conseguir es un corazón limpio. Porque esa es la única forma que puedes ver a Dios. No vas a poder conocer a Dios con un corazón no limpio, no puro. De hecho, la palabra limpio aquí tiene que ver con puro, tajar, tiene que ver con todos los conductos de tu alma en el ámbito espiritual totalmente limpio para recibir el alimento del cielo, líder. Así es. Eso es algo terrible. O sea que hay muchas personas que dicen, no, pero que yo tengo un corazón limpio. Bueno, si no recibes según su propia opinión, claro. Exactamente. Si no recibes la corrección a través de tus líderes, a través de tu pastor, pues tampoco vas a recibir la corrección de Dios. Entonces tus conductos están tapados y probablemente tenga tu alma cauterizada. Y ahí realmente la unción no va a poder penetrar. De repente usted como ungido va a predicar a ciertos lugares y las personas no son movidas a otros niveles, no son movidas a otras dimensiones. ¿Por qué? No sale puro eso. Exactamente. Si algo no sale puro, no puede impactar positivamente. Perfecto. Porque de hecho, nosotros damos de lo que tenemos y si tú no tienes humildad, no va a transmitir humildad. Si no tiene amor, aunque lo predique, no va a manifestar amor y no va a hacer nada. De hecho, por eso es que hay muchas palabras huecas, hay muchas religiones, gente que tiene mucho conocimiento. Ahora, usted diferencia una palabra de alguien ungido de parte del Señor que ha sufrido, que tiene esa cualidad de que hemos mencionado, paciencia, amor, misericordia. Usted se da cuenta que hay una acción poderosa que se manifiesta a través de esa palabra, a diferencia de alguien que solamente tiene conocimiento, pero todavía no ha sido transformado por la misma palabra que él dice tener. No se manifiesta lo mismo. Entonces, una de las cosas características de un ungido también es que lo que manifiesta es puro, porque viene directamente de parte del Señor, no tiene que ver con él. Y yo creo que eso nos ayuda realmente a entender que si algo hacemos, sea mucho, sea poco, todo es para la gloria de Dios. Así es. Todo es para la gloria de Dios, porque entendemos que nosotros solamente somos un medio, un canal que Dios usa para manifestar esa cosa. Y quiero rápidamente, ya para ir cerrando, darte un ejemplo de David, que también es característico. Todo hombre ungido tiene que tener un padre espiritual, alguien que te direccione, un pastor que te direccione, porque hay mucha gente por ahí que andan como chivos sin ley y dicen que son ungidos. No tienen un pastor, no tienen un padre espiritual que lo direccione. Si usted se fija, David era un hombre ungido de parte del Señor, un hombre que también en momento presentaba ofrenda, iba en posición de sacerdote, también era profeta. Sin embargo, cada vez que David tenía una situación difícil, David consultaba con Samuel y escuchaba toda la palabra que Samuel le decía. Era obediente, a diferencia de otro ungido que andaba como chivo sin ley, llamado Saúl, que Saúl era desesperado, no tenía misericordia. Saúl era una persona que pensaba que lo que él poseía era por su propia capacidad o habilidades, y por esa razón actuaba deliberadamente sin ningún temor. Usted vio como Dios lo desechó. Sin embargo, ama a David, porque David es un hombre que
es débil, comete errores, sin embargo se humilla y también escucha consejo, que también es característico de alguien que es ungido, escucha consejo. Por eso David tenía al lado suyo a Ahitofel y tenía también a Osaí, aparte también de la palabra de Samuel, porque David sabía escuchar consejo y cuando estaba mal, aceptaba corrección. Que pocas personas, hay personas cuando usted lo corrige, cuando usted lo quiere direccionar porque está en dirección contraria, se van de la iglesia, ya no te hablan, te bloquean el celular y dicen que tú estás usado del diablo, que es la palabra más clara, y están ungidos. Es así. De hecho, ministro, usted hablaba de que una persona que es ungida necesita un mentor. ¿Por qué necesitamos un mentor? Porque el mentor es el que va a despertar los códigos proféticos que traímos de la eternidad. Si no encontramos el mentor correcto, lamentablemente no se van a despertar esos códigos. Y es por eso que necesitamos ese mentor. Ahora, cuando la unción de este nivel cae sobre ti, dentro de tu genoma humano, o de tu Neshama, que es tu alma superior intelectual, se van a despertar 7 cosas. Espíritu de temor a Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de dominio propio, espíritu de consejo y espíritu de temor a Yahweh. Jirá a Yahweh, jirá, respeto al Eterno, respeto por las cosas de Dios y sobre todo el espíritu de honra. Y yo en esta tarde espero que el Espíritu de Dios llegue en su plenitud, así como habla la Biblia de los 7 espíritus de Dios que rodean la tierra. No está hablando de que son 7 espíritus, está hablando de la plenitud del poder de los Hashamaim o de los cielos. Yo espero que el Espíritu de Dios despierte esto en cada uno de nosotros. Amén. Que la unción de Dios cubra su vida. También quiero recordarle lo que estuve anunciando al principio. La próxima semana vamos a tener un programa de oración en vivo. En vivo, usted va a escribirnos, coloca ahí el número nuevamente. Usted nos va a escribir a ese número de teléfono 829-543-1979. Nos va a escribir, también escríbanos por Facebook, escriba su petición y vamos a estar orando y ayunando para que la semana entrante comencemos a orar por esa necesidad que usted tiene, sea una necesidad de un milagro de parte del Señor, rompimiento financiero, cualquiera sea la necesidad o la oración o petición que usted tenga, escríbanos y vamos a orar en vivo con su nombre y en nombre de su petición, y yo sé que Dios hará un milagro poderosamente en tu vida. Así que ya se nos acabó el tiempo, muy poderoso este programa. Yo sé que usted ha sido bendecido. Nos vemos en una próxima. Mañana estará aquí el evangelista Jorge Mella y la licenciada Andreina de Mella. Shalom. Dios bendiga.